Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de Mejor Energía TV. Bueno, una fecha muy importante para la industria oil and gas, para todo el sector energético en Argentina, ni que hablar en Vaca Muerta, en Neuquén. Estamos saliendo desde el corazón energético del país, a pocos kilómetros de los principales plays, los bloques productores no convencionales. 100 años de YPF, una fecha convocante que también nos hace mirar un poco hacia el pasado, esa riquísima historia de la petrolera argentina y también, bueno, tener una mirada retrospectiva, pero con proyección al futuro y con la estricta actualidad del sector oil and gas. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida y saludar al presidente de YPF, Pablo González. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos, Fernando, por la entrevista. Bueno, pensaba en esta fecha, en este centenario, ¿no?, que está cumpliendo YPF. Claro, uno se pone a mirar la historia y la actualidad. Por supuesto, mandan los números, manda la actualidad, el empuje de la principal productora de hidrocarburos. Pero bueno, es mucho más, ¿no? YPF que una simple empresa que está empujando, bueno, con indicadores muy importantes la producción, pero bueno, tiene presencia en la vida de los argentinos a lo largo de todo este centenario, ¿no? Sí, bueno, es un modelo de empresa integrada que en 1922 pensó Enrique Mosconi, ¿no? Es decir, tener a esto que es un commodity como un bien estratégico nacional y que YPF esté asociada a la cuestión social, a la fundación de las ciudades, a estar integrada también con la población de cada ciudad que nació por YPF y en función de YPF. Muchísimas ciudades nacieron así. Hoy estamos en una etapa diferente donde se están discutiendo en el mundo muchísimas cosas, la transición energética, la falta de energía, la falta de gas, los problemas que estamos teniendo en estos precisos momentos, por ejemplo, con el gasoil en algunos sectores del noroeste de la Argentina, qué significa YPF Luz y la energía eólica, YPF Litio, y cómo nosotros tenemos el desafío de siempre de crear un marco jurídico para poder desarrollar la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo que tenemos en Vaca Muerta, ¿no? Ese escenario que describís, ese escenario internacional, ¿qué implica? Bueno, más que nunca acelerar y bueno, apuntalar la producción interna. Bueno, esas vetas que también se abren al exterior y que viene explorando también buena parte de la industria, como bueno, ese factor incipiente, ¿no?, de la exportación, ese desafío que tiene el país también, ¿no?, para apuntalar desde este sector, bueno, la restricción externa, la economía. ¿Cómo ves desde esta fecha tan importante, bueno, el futuro, el corto plazo? ¿Qué contexto adicional le suma a ese rol importante que ya vienen teniendo, ¿no? El futuro es auspicioso, ¿no? Hoy Argentina tiene un claro problema de falta de sistema de transporte. Es decir, puede producir más gas y más crudo del que pueden transportar. Por eso el gasoducto Néstor Kirchner, pero también el día de mañana hay una reunión en Santiago de Chile, donde la Cancillería, la Embajada, la Secretaría de Energía e YPF se van a reunir con sus pares de Chile para reactivar el oleoducto trasandino, que como ustedes saben es una sociedad entre YPF, Chevron y Enapsi Petrol de Chile, donde ese oleoducto que hace muchos años que está inactivo, nosotros ahora lo podemos poner en valor. Se calcula que el año que viene se pueden exportar unos 110.000 barriles por día. Una parte va a ir a la refinería de Bio Bio y la otra va a estar disponible para exportar. Y después ya hay que pensar en un sistema de transporte nuevo para el crudo, en otro oleoducto, hay que empezar a trabajar en eso. Y donde uno ve una enorme potencialidad, la crisis energética del mundo nos determina que tenemos que apurar más las inversiones, pensar
en una planta de GNL, pensar en, como te decía recién, en otro oleoducto, en acelerar el gasoducto, en empezar a pensar en que esos proyectos que estaban en carpeta, por esta coyuntura internacional donde el mundo está reclamando y necesitando energía, se tienen que acelerar. Vimos una obra muy importante en el sistema de transporte en los últimos 4 o 5 meses de Oldelval, de Oleoductos del Valle, para apuntalar esta producción, sobre todo de la cuenca neuquina, ¿no? En Neuquén dicen, bueno, es una obra que fue muy importante y es muy importante porque sigue permitiendo ese incremento de la producción en el primer tramo del año, en los 5 o 6 meses, que bien para la segunda mitad del año. Una clave sin duda está en el oleoducto de Otasa, para el caso específico del crudo. ¿Cómo ven los despachos hacia la zona del Atlántico? Bueno, está pendiente también ahí la eventual prórroga del contrato de Oldelval, de Oil Tanking ahí sobre la costa atlántica. ¿Se está hablando de esa posibilidad? ¿La están planteando desde YPF? Sí, claro. Lo hemos hablado con el secretario de Energía y con el ministro. Necesitamos dar certeza jurídica al futuro del Delval y la forma es prorrogar la concesión. A mí me parece que hay que hacerlo rápidamente para que de esa forma poder todas las compañías puedan proyectar sus inversiones para el futuro, ¿no? Es decir, digamos, lógicamente uno tiene que tener una previsibilidad en tiempo para este tipo de inversiones para poder el día de mañana evacuar la producción. Pero además de esta ampliación que se hizo de Oldelval, que fue un proyecto con una inversión de unos 50 millones de dólares, tampoco va a alcanzar. Con lo cual, vuelvo a insistir, hay que pensar en un nuevo oleoducto, un nuevo sistema de transporte, porque claramente a estos niveles de aumento de producción rápidamente se están superando las expectativas. En gas, YPF en un año prácticamente duplicó su producción de no convencional. Estamos cerca de 20 millones de metros cúbicos de no convencional. En crudo hemos aumentado casi un 40% la producción, también en un año. Es muchísimo aumento que necesita una ampliación del sistema de transporte, que es una inversión muy importante. Eso, como te decía antes, para el Pacífico ya estaría prácticamente el año que viene operativo el oleoducto, que en estos precisos momentos está sometido a una revisión técnica, y en materia de despacho hacia el Atlántico, la ampliación del Delval no va a alcanzar, con lo cual hay que ir pensando esa inversión. Muy importante lo de la salida adicional por el Pacífico. Sin duda eso va a también necesitar de un nivel de incremento de inversiones, ¿no? Entiendo que ese oleoducto para estar operativo necesita un piso de 50.000 barriles diarios en promedio. Vos decís, el año que viene estaría, entiendo que toda la industria, no solo YPF, en condiciones de hacer esos despachos. Claro. Es decir, YPF, vos sabés que como consecuencia de la ley 26741 tiene que priorizar el autoabastecimiento. En nafta estamos cerca en la Argentina de eso, en gasoil estamos teniendo los problemas que Argentina tiene, te importa un 30% de gasoil en esta época del año, promedio del consumo, YPF un 12%, pero en materia de crudo, el año que viene el autoabastecimiento de YPF para sus propias refinerías se va a dar en el segundo semestre. Previamente, si se pone el oleoducto en funcionamiento, obviamente que el resto de las compañías van a poder trabajar con Chevron, YPF y Cipetrol. Esperemos que, vuelvo a insistir, tal vez en marzo o en abril el oleoducto esté disponible. Hemos tenido varias reuniones acá con nuestros pares de ENAP de Chile, lo mismo el gobierno nacional, e inclusive hemos estado con el presidente de Chile, con Gabriel Boric, hace un mes más o menos que él estuvo acá en la Argentina y está muy interesado en poder avanzar en el caso de ellos, la importación de crudo para su refinería de Bio Bio. Bien.
hablemos un poco del GNL. Hemos visto bueno, los discursos, los planteos. Vino el presidente a Neuquén hace poco. Vos también estuviste, por supuesto. El ministro de Economía también planteando la salida del GNL. Reuniones hemos visto también del gobierno, por supuesto con vos, con el resto de la conducción de YPF. Esa alternativa de la máxima para el gas que seguramente implicaría un salto de escala que pondría a Argentina en otro escenario. ¿Qué se puede saber de lo que están hablando? Bueno, hemos visto desde la parte macro, ¿no? Desde el contacto con gobiernos de Europa, de Estados Unidos también. ¿Cuáles son las alternativas que se están evaluando, digo, ¿no? En función de lo costoso que es un proyecto de esas características, ¿no? De acuerdo a la escala que se aborda también, ¿no? Pero digo, ¿qué se están imaginando en ese sentido? Y plazos hacia ese objetivo, digamos, también, ¿no? Bueno, YPF tiene un proyecto de una planta de GNL, se lo presentó a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, son aproximadamente 25 millones de metros cúbicos, es una obra que tiene una inversión que se calcula en 11.500 millones de dólares, obviamente YPF no la puede hacer sola, necesita una o varias asociaciones con interesados que los hay. Como vos sabés, el GNL está en 30 o 40 dólares en el mundo y hoy una ecuación económica, una tasa de retorno que hace un año por ahí no la podías recuperar, hoy a este nivel de estos precios sí lo vas a poder hacer, en una situación que todo el mundo dice que va a persistir. Es decir, esta falta de gas, fundamentalmente en Europa, es una situación que todo el mundo cree, opina y está prácticamente convencido que va a durar en el tiempo. Es una obra que tiene 1 año y medio de desarrollo de ingeniería y 2 años y medio de construcción. Se han estudiado 4 localizaciones, fundamentalmente en provincia de Buenos Aires. Así que estamos en una etapa donde se sigue con el análisis de prefactibilidad de la obra y además se están conversando en asociaciones que pueden ser con socios de la Argentina o del extranjero, ¿no? Nosotros hace menos de un mes estuvimos en Estados Unidos, donde hicimos una presentación a los inversores de YPF y lo que vemos es mucha expectativa, fundamentalmente en el proyecto de GNL, también en el proyecto de Profertil. La urea es algo que está muy demandado en el mundo, y también en el caso de los socios de YPF en Vaca Muerta, de seguir invirtiendo, ¿no? Uh-huh. Y, Pablo, bueno, se viene conociendo en los últimos días, sobre finales de la semana anterior, bueno, este decreto del Estado argentino de flexibilizar el acceso a divisas en función de la curva incremental de producción de crudo y gas. Bueno, ¿qué podemos esperar en el corto plazo? Digo, una clave seguramente es tener el gas para el nuevo gasoducto troncal que, bueno, está, entendemos, por licitar el gobierno nacional. Bueno, esos dólares, ¿qué tipo de empuje crees que pueden dar adicional en el corto plazo en materia de este año, el año que viene? ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, es muy importante para reinvertir. Digamos, la industria necesita dólares para poder tener acceso al equipamiento que necesita para seguir invirtiendo. Las empresas de servicios, nuestros contratistas también lo necesitan. Con lo cual, la idea de que exista también un bono que uno pueda canjear con sus contratistas me parece que es una buena idea en dólares. Me parece que generar un marco que tenga en cuenta el nivel de incremento de producción es un buen dato, que tenga en cuenta el margen de cubrimiento del mercado local está bien, porque se hace un esfuerzo, si no sería, en el caso de YPF, que como te decía antes, la ley determina que tenga que autoabastecer el mercado en función de la 26741, estaría en condiciones de desigualdad con el resto que no tiene esa obligación.
Y hay otros artículos que favorecen el tercero recuperador, el régimen de promoción de empresas locales, los incentivos adicionales para pozos de baja rentabilidad o cuencas maduras. Me parece que se da incentivos que en el corto plazo es difícil que lo veamos, pero a la hora de empezar a planificar inversiones o entrar, por ejemplo, en un sistema de clúster, son importantes para el futuro, ¿no? Y creo que todo aquello que empuje este crecimiento del que estábamos hablando antes, a la industria le viene muy bien. El tema del offshore, bueno, estas semanas estuvieron desarrollando audiencias en Mar del Plata. Bueno, se habla de todo el rango de posibilidades que tienen también los desarrollos costo afuera, ¿no? También esa polémica previa en el arranque del año. Bueno, ¿cuál es el plan ahí? Digo, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué saben ya de esos bloques que van a estar sujetos a una prospección sísmica? Digo, ¿cuál es la eventual ventana de oportunidades allí, digo, en cuanto a los recursos? ¿Qué se puede saber a priori de lo que hay ahí, digamos, no? Primero que mucho no se sabe, por eso llamó mucho la atención semejante reacción que fundamentalmente se originó en actores políticos de Mar del Plata, ¿no? El intendente, etcétera. Y una falta de información a la opinión pública y en algún caso una falsa información y donde tendenciosamente se le dijo a los marplatenses que se iba a derramar crudo sobre las costas de Mar del Plata o que se iban a afectar hipotéticas imaginarias ballenas que pasan según la opinión de algunos políticos por ahí, etcétera, ¿no? Los que somos de provincias productoras de petróleo, en el caso mío que vengo de la provincia de Santa Cruz, nosotros tenemos plataformas offshore hace 50 años y nunca ninguno de estos actores políticos dijo nunca nada, ¿no? Y las ballenas que andan, que están cerca del Estrecho de Magallanes, bueno, son las mismas que pueden pasar después por el Atlántico más al norte, ¿no? Es decir, y nunca nadie dijo nada. Y digo, nosotros sabemos que es una actividad que con el cuidado medioambiental y respetando las normas que hay que respetar, genera actividad. Hoy el 25% del gas que se consume en la Argentina proviene de plataformas offshore. Es un dato, ¿no? Es decir, y si uno lo traslada al consumo doméstico, es un 70% del consumo doméstico, ¿no? 25 millones de metros cúbicos. Tampoco está frente a las costas de Mar del Plata, está a 400 kilómetros. Para que la gente se dé una idea, en Brasil, en Río de Janeiro, están a 150 kilómetros las plataformas, ¿no? Y se desarrolla. Y una de las socias de YPF, que es Equinor, digamos, en Noruega, tiene las plataformas frente a las costas y la pesca coexiste con la actividad. Vamos a ver qué dice la sísmica. Los más optimistas dicen que puede significar el día de mañana duplicar la producción en barriles de YPF. Hoy estamos en 222.000 barriles. Vamos a ver. Es una sísmica, ¿no? Es decir, todavía es una etapa preliminar, claro, y de estudio. Claro. Por eso llama mucho la atención semejante reacción. La justicia ha revocado acordate que cuando el juez anterior, por ahí la gente no lo sabe, pero el juez recibe el amparo y al otro día a la mañana se juntó a festejar con los abogados de la contraparte. Entonces nosotros lo recusamos al juez porque, digamos, un juez que haga lugar a una medida y al otro día se saque una selfie con los abogados de la contraparte festejando la medida, digamos, nos hace dudar un poco de su imparcialidad y su objetividad, que es el deber del juez. Con lo cual, esa medida fue revocada. Hoy estamos esperando la sentencia de la Cámara y mientras tanto le estamos explicando a la gente de Mar del Plata lo que puede significar a nivel económico para el puerto que el día de mañana tengamos esta actividad. Claro. Mencionabas la lista política del sector energético. Estamos viendo actores políticos en Neuquén, en Vaca Muerta, bueno, y en algunos otros bloques del país. Bueno, en épocas de campaña parecen esos discursos pararse sobre esa oportunidad. Si miramos los últimos 10 años,
En Neuquén, bueno, hemos visto que queda en medio de esas tensiones y de también esa foto deseada de venir a un lugar que da buenas noticias en materia económica. Lo que está costando pareciera ser es, bueno, establecer 3 o 4 acuerdos para sostener, bueno, eso que en las fotos queda bastante claro, ¿no? Digo, al margen de los colores políticos, pero no sé cómo ves esa situación hacia adelante, digamos, de establecer políticas de Estado y no a la primera de cambio por ahí dejar todo de lado, ¿no? Bueno, una política de Estado es aquella que está llamada a durar durante varios gobiernos. Nosotros, offshore lo licitó el gobierno de Macri, digamos, el CAN 100 lo licitó el gobierno de Macri, y nosotros continuamos porque creemos que la Argentina tiene una oportunidad muy grande ahí. Digamos, este es un ejemplo de respeto de política de Estado. Brasil cambió en función del offshore. Hoy están 2 millones de barriles. Y el que conoce el mercado sabe que hace años Petrobras se estaba expandiendo en Sudamérica porque no tenía crudo en su país. Después del offshore, Petrobras cambió absolutamente. Digo, ahí hay una política de Estado. En materia de transición energética nosotros seguimos adelante con los parques eólicos y ahí hay otra política de Estado, ¿no? Es decir, apuramos el parque eólico de Cañadón León. El martes estamos inaugurando el Parque Azul, reinaugurándolo, Los Teros se llama, tiene 170 megas, con Cañadón León, que es eólico, estamos en 400, sumando manantiales Ver, y estamos pensando en invertir en otras renovables, ¿no? Es decir, bueno, hemos iniciado el primer parque solar de YPF en San Juan, que se llama el Sonda 1, es una inversión en 3 años de $300 millones que va a generar 350 megas, va a ser el parque solar más grande de la Argentina. Es decir, estas son políticas de Estado que nosotros esperamos que el día de mañana los diversos gobiernos lo sigan con estas políticas de Estado. En el caso de YPF, en Vaca Muerta, los números son los que dije recién. La producción creció en gas y en petróleo, y son los números que hemos informado a los accionistas, los números que le informamos permanentemente al gobernador de Neuquén, a los actores políticos de Neuquén, al secretario de Energía, bueno, que en este caso también es de Neuquén, a nuestros amigos del sindicato, de los sindicatos de la actividad, a todos con los cuales interactuamos, que tienen que ver con esto, que es haber ido mejorando la producción con la visión que hay que tener de instrumentar medidas que favorezcan la producción, ¿no? Es decir, no medidas que favorezcan la importación de crudo, de combustible, sino que favorezcan la producción. Pablo, te agradecemos muchísimo la charla, la entrevista, la posibilidad de saber cómo estás viendo la actualidad de Vaca Muerta, de la industria, del sector energético, en una fecha tan importante como este centenario, que también permite mirar un poco hacia atrás de esa enorme historia que tiene YPF, central en la historia argentina, ese momento en el que un poco que se funde con la historia del país, en buena medida, del último siglo, ¿no? Mucho que ver en el desarrollo argentino. Digo que hablar de YPF es también hablar de cómo llegó a cada rincón de Argentina. Por supuesto, en la actualidad de Vaca Muerta, que la tiene como una de la principal desarrolladora, la precursora de estos recursos tan valiosos para el país. Así que seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir hablando, te vamos a convocar, pero desde ya te agradecemos estos minutos. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos y a disposición para cuando quieras seguir charlando de estos desafíos que tiene la energía y de lo mucho que tiene para dar Neuquén y Vaca Muerta. Muchísimas gracias por estos minutos. Bien, ahí escuchaban la mirada y veían cómo está observando el sector energético argentino Pablo González, el presidente de YPF. Esa gigantesca historia que tiene la productora, la petrolera. Muchas veces se habla de la petrolera, ¿no? En YPF dicen que son una productora de combustibles que además produce hidrocarburos en función de su rol central en el abastecimiento de combustibles. Ese repaso a lo largo de estos 15 a 20 minutos que hemos hablado con González respecto de
un poco de esa historia y bueno, por supuesto con varios títulos respecto de la actualidad y el presente de YPF. Muchísimas gracias por estar allí. Bueno, vamos a estar con este contenido, por supuesto, y estamos con este contenido en todas las redes, en 24/7 y en mejorenergia.com.ar. Muchísimas gracias, hasta la próxima.